El taxi equivocado en Ecatepec era una noche común, nada diferente de las demás. Soy conductor de taxi en Ecatepec y ya llevaba años haciendo turnos nocturnos. La gente aquí vive de noche, y aunque hay zonas que me ponen los pelos de punta, nunca me pasó nada grave, o eso pensaba. Esa noche, como tantas otras, estaba cerca del mercado de San Agustín, un lugar donde pocas personas se atreven a caminar después de las 9 p.m. Fue ahí cuando la vi. Era una joven, tal vez en sus 20, de piel pálida, vestida con un abrigo negro y unos pantalones ajustados. Estaba parada junto a la acera, mirando hacia atrás, como si estuviera esperando a alguien. No pensé mucho en ello. Las personas suben al taxi por diversas razones, y yo ya estaba acostumbrado a ver caras raras en este barrio, pero algo en su actitud me hizo sentir incómodo. Apenas subió al coche, no dijo mucho, solo murmuró un «por favor, llévame rápido» y se sentó con la espalda rígida. Algo no estaba bien. Al principio, pensé que tal vez era una chica asustada o simplemente cansada, pero a medida que avanzábamos por las calles oscuras, empecé a notar algo extraño. Ella no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, como si estuviera buscando algo o alguien. En un momento, incluso susurró, casi inaudible: «Por favor, no pares, solo sigue conduciendo». La sensación de incomodidad se intensificó. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había visto? Traté de no prestarle mucha atención, pero algo en su voz, en sus ojos, me decía que lo que quería ocultar era más grave de lo que imaginaba. La carretera que tomamos parecía más vacía de lo normal, casi desértica. De vez en cuando se cruzaba algún coche, pero la mayoría de las luces estaban apagadas. Era una zona donde normalmente no había mucho tráfico, y la oscuridad solo hacía que todo pareciera más siniestro. De repente, algo que me heló la sangre. El sonido de un motor se acercaba por detrás. No era un coche común, sino el rugido de una motocicleta. Miré por el espejo retrovisor y vi a un hombre vestido completamente de negro, sin placa. Lo primero que pensé fue que probablemente estaba buscando alguna carrera ilegal, o que se trataba de algún loco en busca de problemas. Pero entonces vi cómo aceleraba y se acercaba más, cada vez más rápido. Algo no estaba bien. La joven en el asiento de atrás, al parecer, lo percibió antes que yo. Su rostro se puso pálido, y sus manos, que hasta entonces había mantenido quietas en su regazo, comenzaron a temblar. Fue entonces cuando, casi en un suspiro, la chica confesó lo que no había querido decir. «Ellos piensan que vi algo que no debía», dijo, y su voz sonaba rota, como si intentara controlar el miedo. Intenté mantener la calma, pero algo en su tono me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Miré por el retrovisor, y la moto estaba ahora justo detrás de nosotros, con los faros cegando la vista. El hombre en la moto no llevaba casco, y su mirada, aunque borrosa por la distancia, parecía fija en nosotros. Cada vez que pisaba el acelerador, sentía que el aire dentro del coche se volvía más denso, más pesado. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero una parte de mí sabía que no era nada bueno. De repente, la joven se inclinó hacia mí, y en un susurro urgente me dijo: «No mires, no dejes que te vean. Si se dan cuenta de que los ves, no salimos de aquí». No supe si en ese momento debía preocuparme más por el tipo de la moto o por la chica que parecía tener un miedo tan palpable, como si su vida dependiera de no hacer un solo movimiento en falso. Miré hacia adelante, tratando de no dar señales de que me estaba alterando, pero al escuchar el ruido del motor más cerca, la presión de sus palabras comenzó a invadir mi mente. ¿Qué había visto? ¿Y por qué me estaba involucrando en esto? El hombre en la moto seguía detrás de nosotros, siempre pegado al coche. De vez en cuando, la moto se acercaba tanto que casi sentía que me rozaba el espejo lateral.
Cada vez que esto pasaba, la joven pegaba un respingo y sus ojos se llenaban de pavor, como si esperara que, en cualquier momento, él viniera a arrastrarla fuera del coche. De pronto, sin previo aviso, la chica soltó un grito sordo. «¡No te detengas! ¡Por favor, no te detengas!». Fue como si algo en su interior hubiera estallado. Aceleré sin pensarlo, ignorando la voz dentro de mí que me decía que era una locura, que algo muy grave estaba sucediendo. Miré por el espejo retrovisor y vi cómo el hombre de la moto comenzaba a reducir la velocidad como si estuviera esperando algo. El silencio en el coche se había vuelto tan pesado que podía oír mi respiración agitada y el retumbar de mi corazón. Me di cuenta de que ya no se trataba de un simple viaje. Lo que estaba sucediendo ahí, en esas calles oscuras, era mucho más serio y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. La moto finalmente se detuvo a unos metros detrás de nosotros. El hombre no parecía dispuesto a irse, y el aire en el coche se volvió irrespirable. Podía sentir que la joven temblaba cada vez más fuerte, como si fuera a romper en pedazos. Aceleré nuevamente, pero por alguna razón las luces del coche comenzaron a parpadear y el motor hizo un ruido extraño, como si quisiera apagarse. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero no tenía idea de qué hacer. De pronto vi una figura en la esquina de la calle. Era otro hombre, parado, con la espalda encorvada hacia adelante, como si esperara a que pasáramos. La moto lo alcanzó rápidamente y se detuvo junto a él. En ese momento, la chica comenzó a sollozar, una especie de llanto sordo, como si ya no tuviera esperanza. No podemos dejar que nos atrapen. Si lo hacen, nunca nos dejarán ir. No entendía nada, pero cada palabra que decía aumentaba la presión en mi pecho, como si algo espantoso estuviera a punto de suceder. A pesar de que intentaba mantener la calma, no podía dejar de mirar a través del retrovisor. Los dos hombres, que en ese momento ya se habían unido, nos seguían con una determinación aterradora. No podía dejarlos atrás. En una curva vi algo que me heló la sangre. La motocicleta, que antes parecía solo una amenaza distante, se deslizó al lado del taxi, y el hombre en la moto me miró con una sonrisa siniestra, una sonrisa que no había visto jamás en ninguna persona, como si fuera parte de algo mucho más grande y oscuro. Fue entonces cuando todo hizo clic. Ya no se trataba solo de la chica. Ellos no nos seguían porque ella había visto algo. Nos seguían porque ellos sabían algo que yo no. Algo que en ese instante entendí de una forma brutalmente clara. Estábamos siendo cazados. Mi corazón comenzó a latir más rápido y el miedo se apoderó de mí como un yugo pesado. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Miré la carretera por delante, oscura y vacía, sin un solo faro de luz que me diera algo de esperanza. La joven a mi lado, aún temblando, me miró con desesperación en los ojos. «Por favor», me suplicó, «solo sigue conduciendo, no mires atrás». ¿Cómo podía seguir conduciendo? ¿Cómo podía simplemente ignorar que éramos perseguidos por dos tipos que claramente no tenían buenas intenciones? Pero no podía detenerme. Si lo hacía, lo sabían. Nos alcanzarían. Con cada minuto que pasaba, sentía como si el aire se volviera más espeso, más opresivo. De repente, el sonido de la motocicleta desapareció. No lo oía más. Me sentí un poco aliviado, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que era demasiado pronto para relajarse. En algún lugar, más allá de la penumbra, ellos seguían cerca. Finalmente, tomé una decisión. No iba a seguir conduciendo sin rumbo, esperando que todo se resolviera por arte de magia. Fui directo hacia una zona más transitada, donde las luces de la calle se volvían más intensas. No estaba muy lejos, pero mi único objetivo era alejarme de ellos, cualquier cosa para romper esa sensación de estar siendo cazado. Justo cuando tomaba la calle principal, una de las luces del coche comenzó a fallar, y fue en ese momento cuando sentí un golpe seco. La moto
apareció de nuevo, esta vez justo frente a nosotros. No sé cómo lo hicieron, no vi de dónde salieron, pero el tipo de la moto bloqueaba el camino. Miré a la joven, cuyo rostro estaba más pálido que nunca, y vi cómo sus ojos brillaban con una mezcla de terror y alivio. Fue entonces cuando, en un susurro, dijo: «Estamos cerca. Por favor, sigue adelante, no te detengas ahora». Lo que sucedió después fue completamente inesperado. Al intentar esquivar la moto, hice un giro brusco hacia una calle más estrecha, una calle que ni siquiera sabía que existía. Era tan angosta que apenas cabíamos. Los faros iluminaban las paredes de los edificios viejos y descuidados, que parecían más sombras que estructuras reales. El coche, ya viejo y lleno de ruidos extraños, comenzó a saltar y a tambalear, como si las ruedas estuvieran patinando sobre algo, pero no me detuve. Sentía que si lo hacía, nos perderíamos. La moto seguía siguiéndonos, y el ruido del motor retumbaba en mis oídos, más fuerte y cercano con cada segundo. Pero entonces algo extraño ocurrió. En medio de ese camino oscuro y solitario, la moto se desvió bruscamente hacia la izquierda, saliendo de nuestro alcance. En un instante, el silencio invadió el coche. Ningún motor, ningún ruido, solo el sonido de mi respiración acelerada y el de la chica al lado mío, que parecía estar al borde del colapso. Al principio pensé que habíamos logrado escapar, pero la calma fue breve. Miré hacia adelante y vi algo que me heló la sangre. En la esquina de la calle apareció una figura, un hombre, que de alguna manera parecía estar esperando. Su rostro era difuso en la penumbra, pero algo en su postura me dijo que no era alguien común. La joven, que hasta ese momento había estado callada, murmuró: «Es él, es el que está detrás de todo». No supe si debía continuar o si debería dar la vuelta y huir en la dirección contraria, pero en ese momento el hombre levantó la mano, y la chica de repente dejó escapar un grito, uno tan desgarrador que pensé que todo acabaría allí. Fue como si su alma se hubiera desprendido en ese instante, un sonido de terror puro, el cual nunca olvidaré. Sin pensarlo, pisé el acelerador como nunca antes. La calle se volvía más angosta y oscura, y las luces de la ciudad parecían desvanecerse a medida que nos adentrábamos más en la oscuridad. El coche temblaba, pero no podía detenerme. Miraba al frente, pero no veía nada. El terror se apoderaba de mí, y todo a mi alrededor parecía convertirse en una pesadilla de la que no podía despertar. De repente, al girar una esquina, vi algo que me hizo dar un brinco. La moto, los dos hombres, ya no estaban. Habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. La chica dejó de gritar, pero seguía temblando, con la mirada perdida, como si algo mucho peor se estuviera cerniendo sobre nosotros. La zona, aunque aún oscura, parecía menos amenazante. Aceleré hasta que entramos en una avenida más iluminada, y con el primer semáforo verde, finalmente me detuve. Miré a la chica, que ya no estaba temblando, pero sí más pálida que nunca, y le pregunté si quería que la dejara en algún lugar. Solo murmuró algo que no pude entender, y al abrir la puerta, se fue sin decir una palabra más. Lo último que vi fue cómo desaparecía entre las sombras de una calle cercana, como si la oscuridad la hubiera tragado. Nunca supe quiénes eran esos hombres ni qué había visto ella, pero la sensación de que algo macabro había sucedido esa noche me persiguió por mucho tiempo. Aún hoy, cuando paso por esas calles, siento el peso de esa experiencia, el miedo que nunca se disipa por completo. Lo que sea que estuviera detrás de todo eso, no era humano, y no sé qué hubieran hecho si nos hubieran alcanzado. Solo sé que, en ese momento, fuimos afortunados de escapar, aunque ni yo ni ella entendemos realmente por qué. La niña en Avenida Central. Era una noche cualquiera. No teníamos nada planeado más que regresar a casa después de una cena sencilla. Mi esposa y yo estábamos conduciendo por la Avenida Central en Ecatepec, México, cerca de la medianoche.
La carretera estaba bastante tranquila, casi vacía. No soy de salir mucho de noche, pero ese día las cosas estaban normales, o al menos eso pensábamos. Ella estaba en el asiento del copiloto mirando su teléfono, mientras yo, medio distraído, observaba las luces de los autos que pasaban a gran velocidad. De repente algo me llamó la atención, y aunque en ese momento no le di mucha importancia, mi esposa fue la primera en señalarlo. Había una niña, no mayor de 10 años, parada a un lado de la carretera, cerca de un puente peatonal. Estaba completamente descalza, con la mirada perdida, mirando fijamente los autos que pasaban, pero no parecía asustada ni confundida, solo quieta. Mi esposa me miró y sin pensarlo mucho, me dijo que parara el coche. «Pobre niña, está sola. Debemos ayudarla», me dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Yo dudé por un momento, no solo por lo extraño de la situación, sino porque era muy tarde y no había absolutamente nadie más cerca. La niña estaba completamente sola en esa franja solitaria de la avenida. A pesar de mi incertidumbre, decidí detenerme. No estaba cómodo, pero no podíamos dejarla ahí, ¿verdad? A medida que bajaba la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Noté que, desde lejos, había un grupo de hombres observándonos, no con disimulo, sino abiertamente. No los había visto antes, pero ahora que los miraba, ellos no dejaban de mirarnos fijamente. Había algo en su actitud que no me gustaba. No era normal. Decidí no abrir la puerta. En ese momento, el aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Mi esposa insistió en bajar del auto, pero yo, algo nervioso, la detuve. Miré a los hombres nuevamente, que ya se habían acercado un poco más, pero seguían sin moverse, simplemente observando. Un escalofrío recorrió mi espalda, y fue entonces cuando algo en mi interior me dijo que era mejor irnos. No lo entendía del todo, pero no quería arriesgarme. Sin decir palabra, puse el coche en marcha y aceleré. Mi esposa se quedó callada, mirando por la ventana con cara de preocupación, pero sin cuestionarme. A medida que nos alejábamos, la niña seguía ahí, quieta, mirando los autos pasar, sin inmutarse. Había algo raro en todo eso, algo que no podía explicar, y la sensación de incomodidad no me abandonó. Esa misma noche, al llegar a casa, no pude dejar de pensar en lo que habíamos vivido. Me sentía tenso, pero intenté dejarlo pasar, pensar que todo había sido una casualidad. Sin embargo, al abrir las redes sociales, algo que me heló la sangre apareció en mi feed. Reportes de secuestros recientes en la misma zona, y todos mencionaban la avenida central cerca de ese puente peatonal. Algunas historias hablaban de hombres que abordaban autos en esa área. Otros mencionaban a niños que desaparecían sin dejar rastro. La sensación de incomodidad se transformó en miedo. Habíamos estado a punto de caer en una trampa, y si la niña era parte de todo eso, no podía dejar de pensar en su rostro, en sus ojos vacíos, en la calma con la que observaba todo, como si estuviera esperando algo o alguien. Al día siguiente, aún con la inquietud rondando mi mente, decidí ir a trabajar como siempre. Mi esposa, algo más tranquila, trataba de hablar de otros temas para distraernos, pero yo no podía dejar de pensar en la niña. A medida que avanzaba la mañana, la imagen de su rostro descalzo y solitario se repetía en mi mente, pero lo más inquietante vino por la tarde. Mi esposa, como si nada hubiera pasado, me mandó un mensaje cuando estaba a punto de salir del trabajo. «La niña está ahí otra vez, en el mismo lugar, en la misma posición». Le respondí casi sin pensar, «¿Estás segura?» Y sí, me mandó una foto, y ahí estaba, parada junto al puente peatonal, exactamente en el mismo punto donde la habíamos visto la noche anterior. No parecía moverse ni un centímetro, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. No había duda. Era la misma niña.
Lo que me sorprendió aún más fue lo que sucedió después. Cuando ella me mandó esa foto, también me contó que había visto a los mismos hombres del día anterior. Los mismos tipos, observando desde una distancia aún mayor, pero igual de fijos en su mirada. Mi corazón se aceleró al leer eso, y mi primera reacción fue preocuparme. ¿Qué demonios estaba pasando ahí? Decidí que no podíamos quedarnos tranquilos, así que le pedí que no se acercara y, aunque no quería alarmarla, sentí que algo realmente extraño estaba ocurriendo. ¿Por qué la niña seguía allí, a la misma hora, todos los días? Y lo más perturbador, ¿por qué esos hombres siempre estaban cerca? A lo largo de los días siguientes, algo empezó a cambiar en mí. Estaba obsesionado con la niña y la sensación de que algo estaba a punto de pasar. No podía dejar de pensar en ella ni en los hombres. Cada vez que pasaba por ese puente peatonal, sentía como si me estuviera observando, como si estuviera esperándome. La ansiedad me carcomía por dentro. Al principio intenté justificarlo, decirme a mí mismo que era solo mi mente jugando trucos, pero la idea de que algo más siniestro pudiera estar sucediendo se volvía más fuerte con cada día que pasaba. Incluso empecé a escuchar rumores entre los vecinos, historias vagas de secuestros, de personas que desaparecían sin dejar rastro en esa zona, en ese puente. Ya no sabía qué pensar, pero algo me decía que debía hacer algo. Una noche, después de semanas de incertidumbre, decidí que no podía seguir viviendo con esa duda. Salí con mi esposa, diciéndole que solo iríamos a dar una vuelta, pero mi plan era claro. Iríamos a ese puente, veríamos si la niña estaba allí, y si era necesario, preguntaríamos qué estaba pasando. La tensión estaba por las nubes. Cuando llegamos, el puente estaba completamente vacío. No había señales de la niña. Al principio, sentí un alivio momentáneo, pero luego, a lo lejos, vi una figura. Allí, en la distancia, se recortaba la silueta de un hombre, observando hacia el puente. Y no estaba solo. Los otros hombres, los mismos, estaban ahí, en las sombras. Y al fondo, al pie del puente, justo donde la habíamos visto por última vez, estaba ella, la niña, descalza, quieta, observando el tráfico, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi esposa no lo vio de inmediato, pero yo sí. El miedo me paralizó por un momento, y antes de que pudiera reaccionar, los hombres comenzaron a moverse, caminando lentamente hacia la figura de la niña. La escena se volvió aún más inquietante. Los tipos no parecían apresurarse, no había prisa en sus pasos, pero la manera en que se acercaban a ella me heló la sangre. Era como si todo estuviera planeado, como si la niña fuera una pieza de un rompecabezas, y ellos solo estaban esperando el momento adecuado para actuar. Sin pensar en nada más, aceleré el coche. La niña no se movió ni un centímetro, su mirada seguía fija en los autos que pasaban, indiferente a nosotros, indiferente a los hombres. La sensación de que todo esto estaba fuera de nuestro control, de que estábamos en un lugar peligroso, me invadió por completo. Fue solo entonces cuando vi a los hombres detenidos, mirando nuestra dirección con una intensidad que no dejaba dudas. Nos habían visto, sabían que los estábamos observando. Decidí que no íbamos a quedarnos allí ni un segundo más. Metí el coche en primera, sin preocuparme por los semáforos ni por las luces de la calle. Cuando nos alejamos, miré por el retrovisor, pero la niña seguía ahí, en su lugar, exactamente igual que la primera vez que la vimos. No había ninguna diferencia, ningún cambio en su postura. De alguna manera sentí que se estaba burlando de nosotros, como si todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos sentido, fuera parte de una trampa que no entendíamos. Esa noche no dormí en toda la madrugada. Mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era la niña? ¿Qué querían esos hombres? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué seguía allí día tras día sin cambiar? Algo me decía que no estábamos en el final de la historia, que todo esto solo era el principio de algo mucho más grande.
Al día siguiente estaba decidido a resolver todo esto. No podía seguir con la duda, tenía que saber qué estaba pasando en esa zona. Fui a la policía, aunque no tenía mucho en qué basarme, solo una sensación de que algo oscuro se estaba desarrollando allí, cerca de ese puente. Cuando les mencioné el caso, los oficiales me miraron como si estuviera loco. Había algo en su mirada que me inquietó, pero uno de ellos, un hombre de unos 40 años, se acercó un poco más y susurró: «Ya han pasado cosas raras por ahí. Algunos dicen que la niña es parte de un ritual, otros que está conectada con los secuestros, pero nadie sabe con certeza». No pude evitar sentir un escalofrío al escuchar esas palabras. Era como si todo lo que había estado sintiendo no fuera tan irracional después de todo. Había algo siniestro en ese lugar, algo que escapaba a nuestra comprensión. Y aunque los oficiales no me ofrecieron más detalles, me di cuenta de que no era el único que había notado la presencia de la niña. Esa misma tarde decidí ir a investigar por mi cuenta. Fui nuevamente al puente, sin decirle a nadie a dónde iba. No tenía idea de lo que iba a encontrar, pero sentía que debía ir. La calle estaba vacía, el ambiente pesado, como si todo estuviera en silencio, observándonos. Cuando llegué, mi corazón se detuvo por un segundo. Allí estaba ella, descalza, quieta, como siempre. Solo que esta vez algo era diferente. La niña no estaba mirando el tráfico, estaba mirando hacia mí. Sus ojos, antes vacíos, ahora parecían más vivos, como si pudieran ver más allá de lo que un ser humano normal debería. Me acerqué lentamente, como si algo me empujara, pero cuando estaba a punto de hablarle, algo me detuvo. Una sombra que se movía en el rincón de mi visión. No estaba solo, los hombres estaban ahí, nuevamente, más cerca de lo que jamás imaginé. La sombra se acercaba rápidamente, y fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí con tal fuerza que ni siquiera pude moverme. No podía quitar la vista de la niña. Sus ojos, esos ojos, parecían fijarse en mí de una manera que no podía entender. La sensación de que todo estaba en mi contra, de que había caminado directamente hacia una trampa, me invadió por completo. De pronto, uno de los hombres salió de las sombras y comenzó a caminar hacia mí, lento, casi arrastrando los pies, como si estuviera en una especie de trance. Mi respiración se volvió agitada y mi cuerpo, paralizado por el terror, no respondía. Ya estaba a pocos metros de mí cuando, de repente, el sonido de una sirena de policía rompió el aire. Los hombres, como si fueran espectros, se desvanecieron en la oscuridad tan rápido como habían aparecido. El caos se desató en mi mente. No entendía qué estaba pasando, pero, como por arte de magia, los hombres desaparecieron dejando solo a la niña, que seguía allí, mirando la carretera. Esta vez ya no estaba sola. Volví al coche sin mirar atrás, y me alejé de inmediato. El corazón me latía con fuerza. El miedo era tan grande que no podía dejar de temblar, pero no podía escapar de lo que acababa de ver. Durante días no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Las autoridades nunca investigaron mucho más a fondo, y yo no quise insistir más. Sin embargo, semanas después, escuché más historias sobre esa misma zona. Un hombre que desapareció mientras estaba caminando cerca del puente. Una mujer que vio a la niña en un estado extraño, como si estuviera esperando algo. La historia se repetía, pero nadie sabía realmente qué sucedía allí. A veces, todavía paso por esa avenida y no importa cuántos años hayan pasado, siempre tengo la sensación de que, en algún lugar entre las sombras, esa niña me sigue esperando, observando. Algo me dice que, aunque nunca lo entenderé, esa noche fue solo el principio de algo mucho más oscuro. Algo que, quizás, aún sigue allí, esperando a su próximo visitante.